Bienvenidos a un nuevo programa de Alzar la Voz, el espacio donde nos comprometemos a hablar con claridad, a señalar lo que otros prefieren callar y a poner en palabras aquello que no puede seguir en silencio. Hoy, alza la voz, Pilar Rahola. Una charla muy especial a corazón abierto, sin peros y sin miramientos, con la periodista que se ha dedicado especialmente a visibilizar y denunciar el crecimiento del antisemitismo tras la masacre del 7 de octubre de 2023. Es un gusto, un placer, un privilegio enorme estar contigo, Pilar. Te sigo desde hace muchos años. Siempre fuiste una referente para mí en todos estos temas. Y tener la posibilidad de tenerte hoy mano a mano, cara a cara y poder hablar de todo esto, lo valoro y lo agradezco mucho. Así que bienvenida a Alzar la Voz. Oye, el honor es mío. Has hecho un trabajo extraordinario en estos 2 años. Has sido una voz de conciencia en un mundo tan, en el fondo, tan alejado de todo esto, que es el mundo del fútbol y el mundo del deporte. No sabes la importancia que tiene eso durante 2 años, ir recordando el dolor, el sufrimiento, la gente que teníamos en los túneles, no sabíamos cómo, de qué manera, y eras esa voz. Por tanto, para mí estar aquí es un honor. Nada. Lo agradezco, me da un poco de pudor. Olvídate. Pero... ¿Cómo que pudor? No, oye, cuando en momentos tan complejos la gente se compromete, tú podías no haberte comprometido, podías haber continuado con tus crónicas deportivas, que evidentemente eso te da un ámbito, pero te la jugaste. Cuando empezaste a recordar a los secuestrados, no sabes quién te compraría y quién no te compraría el relato, quién te querría y quién te odiaría por ello, porque ha sido un tema muy lacerante, que ha dividido el mundo. Tomar esa conciencia y tomar ese compromiso es un valor importante, Hernán. No tienes que tener pudor, tienes que tener una sensación de haber estado en el lugar correcto, en el momento correcto. Gracias. ¿Cómo tomaste la noticia del regreso de los secuestrados vivos? Mira, estaba en Río de Janeiro y calculamos las horas, ¿no? Y parecía bastante claro que empezaban a liberarlos hacia las 3, 4 de la madrugada. Y no dormí, porque pensé, si me pongo a dormir, igual me pierdo. Yo no me podía perder ni un minuto, el primer momento, el primer jeep que se movía, ¿no? Esa sensación de que aquello que habíamos ansiado tanto durante 2 años, de golpe yo pensaba, ¿cómo estarán los padres, los hermanos, los amigos, ¿no? Porque si los que no somos familiares estábamos tan intensamente ligados a ellos, imagínate. Y entonces, pues desde el primer minuto. Y después me he hecho una borrachera de imágenes de abrazos. Yo creo que hemos estado llorando mucha gente, muy emocionados, intentando pensar, por un lado, están donde tocan, ya son abrazados, queridos. Por el otro lado, qué camino de reconstrucción psicológica van a tener que tener ahora, porque esto es muy duro lo que han vivido. ¿Crees en la paz? Mira, una vez dando una conferencia a unos jóvenes en una escuela mayor aquí en Argentina, pregunté cuál era el valor supremo, el concepto moral más importante del mundo, de la historia. Y me dijeron la paz. Y yo lo puse en duda. Hay un valor por encima de la paz, la vida. La paz puede ser la paz de los cementerios. La paz puede ser la paz que impone el terror. La paz puede ser la paz de un... Por tanto, no. Yo creo en la vida. Evidentemente aspiro que la vida esté preservada por la paz, pero hay veces que no, hay veces que hay que hacer la guerra. Gandhi, que fue el gran pacifista del mundo, estaba a favor de la guerra contra Hitler. Es decir, yo no me veo a mí misma estando a favor de una guerra, pero me veo a mí misma estando a favor de preservar la vida, cuando la vida peligra. Que al final es la historia del pueblo judío. ¿Cuántas veces ha tenido que aguantar, resistir, luchar, y ahora que tiene un Estado a defenderse? A pesar de eso, si me preguntas en la paz en este momento de la historia, yo creo firmemente en que nunca habíamos tenido tantas circunstancias favorables para poder caminar hacia ese camino. No voy más allá, la prudencia es obligada, pero nunca habíamos estado con tantos países enemigos de Israel trabajando en favor de una salida. Nunca habíamos tenido unas circunstancias tan favorables. Israel ha ganado la guerra, la ha ganado en los 5 frentes. Ha tenido una victoria. Hoy es la potencia militar en Oriente Medio.
Pero además los países se han movido, Oriente Medio se ha movido, ha cambiado el paradigma. Y de golpe dices, bueno, quizá no, pero jamás ya no es lo que era. No podrá volver a hacer un 7 de octubre. Si quiere rearmarse, con quién, cómo, de qué manera, si hasta Qatar lo ha abandonado. Creo en la posibilidad. Sí. Hago un punto en algo que dijiste recién y no lo puedo dejar pasar. Un 7 de octubre no puede volver a ver. No. ¿Crees que no? No. A ver, siempre se puede dar un desastre, ¿no? Es decir, nadie imaginaba que un pogrom pasara después de la Segunda Guerra Mundial. Y ha pasado, porque el 7 de octubre es un pogrom, ¿no? Y yo me imagino las personas mayores que vivieron en el Holocausto, los supervivientes o sus inmediatos familiares, no podían imaginarse que de golpe hubiera una masacre de judíos en un solo día, la más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que Israel ha aprendido también de sus propios errores, porque es evidente que fue un fallo de inteligencia. Y lo que ha hecho ha sido masivo. Es decir, lo que ha conseguido ahora Israel es desmontar todas las estructuras organizadas con una cantidad enorme de potencial militar y potencial económico que podían masacrarla, que la podían intentar destruir. El Israel de ahora es un Israel que ha puesto de rodillas a Irán. Es el Israel que ha hecho que cayera el régimen de Sadat. Es el Israel que ha doblegado a Hezbollah y, por supuesto, ha destruido las estructuras de Hamas, de Yihad Islamía. No veo de qué manera todo este mundo que ha estado décadas preparándose para destruir Israel y que ahora está roto, pueda volver a reconstruirse. No sé, quizá dentro de 50 años, pero en lo que sería el futuro inmediato, yo creo que tenemos buenas noticias. Las buenas noticias es que Israel va a vivir ahora, como le ha pasado en cada momento trágico, un momento de reforzamiento en lo comercial, en lo económico, en lo vital, en lo emocional, y un papel muy relevante en todo Oriente Medio. Yo creo que vamos hacia un mundo, a través de los acuerdos de Abraham y de lo que está ocurriendo, donde Israel tiene un papel relevante. Por tanto, no, en un tiempo inmediato, en mi generación, no, otro 7 de octubre, no. Ahora, en esto del desarme o terminar con Hamas o Hezbollah o con todo lo que tiene que ver con el terrorismo, es cierto, pero también la ideología está desparramada por el mundo. ¿Cómo se hace para combatir eso? No, las ideas no las vamos a matar. Es decir, el fenómeno yihadista, el fenómeno salafista que ha llevado a las grandes organizaciones terroristas, Boko Haram, Daesh, por supuesto los Hamas y Yihad, etc. Este es un mundo que aún está por resolver. Tenemos en el Sahel un problema enorme, donde se está reconstruyendo el Estado Islámico, por ejemplo. Tenemos la influencia de Boko Haram, una de las organizaciones terroristas más lesivas del mundo, está masacrando a los cristianos en Nigeria, por ejemplo. Todo esto es un mundo que, al contrario, yo creo que vamos a tener probablemente un momento de atentados importantes terroristas vinculados a esta ideología, especialmente en Europa, donde estamos haciendo la siesta y donde no nos damos cuenta del fenómeno. Yo muchas veces les he dicho, ¿no entendéis que jamás es esto? Que jamás nos mató en Atocha, en las Ramblas, en los metros de Londres, en el Bataclan. Esto es la misma ideología. ¿Cómo eso puede defenderse? Pero, en fin, el mundo a veces se vuelve loco. Este fenómeno, el fenómeno del yihadismo y de su ideología salafista, que es la del dominio, es una ideología de conquista, es la voluntad de conquistar el mundo a través de un planteamiento radical del Islam, de la Sharia, no está para nada resuelto. Estamos muy lejos de resolverlo y es ahí donde otra vez Israel ha hecho el trabajo por nosotros. Porque neutralizar a Irán libera al mundo. Claro. Destruir 40.000 soldados de Hamas y de Yihad Islamía, la estructura organizativa militar que tenía, nos ayuda a todos. Porque estos son vasos comunicantes. Esto crea mimetismo en todo el fenómeno terrorista. Neutralizar a 150.000 soldados de Hezbollah a través de decapitar completamente sus estructuras altas y medias, y además de alguna forma liberar al Líbano, también ayuda al mundo en general. Ahora bien, esto neutraliza, quizá yo soy muy optimista en Israel, en el sentido de que creo que vamos a una nueva situación para Israel, no lo soy tanto para Europa. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo imaginas Europa en 10, 15, 20 años? Yo creo que Europa va peor en todos los factores. El primer factor en el que va peor es el fenómeno islámico, no el problema de tener musulmanes en Europa, que eso forma parte de la democracia, forma parte de la tolerancia. A mí no me preocupan ni las mezquitas, ni las sinagogas, ni los templos.
Es decir, ese es mi concepto de la democracia. Pero lo que tenemos en Europa no es un problema con los ciudadanos musulmanes, tenemos un problema con las organizaciones salafistas que nos radicalizan los barrios musulmanes y los convierten en barrios yihad. Es decir, el problema lo tienes cuando los seguidores del PSG francés no te dicen viva Francia, te están diciendo viva el Islam. Ahí es donde está el problema. Hoy por hoy hay cantidad de personas en los banlieues franceses o en barrios de mi país o en el London británico que ya no son ingleses, que no son franceses, que no son lo que deberían ser los países en los que están, que son el concepto de la UMA, el concepto islámico. Y ese es un concepto de dominio. Esto está creciendo y está lejos de estar neutralizado. El segundo elemento que crece es que ante el miedo a este fenómeno crece el radicalismo político. A los dos lados, la izquierda cada vez se vuelve más radical y con planteamientos muy del poscomunismo, y luego hay una extrema derecha que también se radicaliza. Entonces el espacio central, ese espacio sensato de la política, donde podemos entendernos todos, se va adelgazando. Y luego además Europa tiene una crisis profunda de identidad. Yo tengo la teoría de que nace ya con el Holocausto. En el Holocausto Europa se mata. No olvides que es el continente de las dos grandes ideologías totalitarias, del estalinismo, el comunismo, y del nazismo. Y nos partió por medio y no lo hemos resuelto. Y entonces fíjate tú que hoy por hoy Europa es el territorio donde ha crecido, por ejemplo, el odio a Israel o el antisemitismo y se ha expandido fuera de Europa. Tiene que ver con una izquierda absolutamente loca. Te voy a ceder una frase, Hernán, un poco picante, pero que creo que define muy bien esta situación. Israel ha sido la Viagra de una izquierda impotente. Perdóname, pero tiene un punto. Ya que tú te dedicas al deporte, déjame algo un poco grueso. Muy bien. Es decir, una izquierda impotente que se había quedado sin liderazgo, se había quedado sin capacidad de seducir, sin mitos. En Israel encuentra el chivo expiatorio, el enemigo. En realidad, los judíos siempre han sido el chivo expiatorio a lo largo de la historia. ¿Por qué no también ahora? De manera, y claro, por esto está toda esta gente que ha hecho tanto ruido, que ha criminalizado a Israel, que ha hablado de genocidio, ha hablado de barbaridades, que ha mentido, que ha manipulado, no está contenta. Te lo repetí en una frase de Feijóo que me gustó. Dice, todos los del no a la guerra resulta que eran un no a la paz. Es decir, muchas manifestaciones mientras puedes gritar contra Israel, pero ahora que están trabajando, ¿dónde están ustedes? Que no están contentos. Callados. Nunca dijeron nada de los secuestrados. Negaron las violaciones de las mujeres. ¿Dónde estaba el feminismo? ¿Dónde estaba el periodismo crítico? Todo esto es el fenómeno. El mundo occidental nos ha fallado. El otro día leía en un periódico español, en La Vanguardia, un artículo de Shlomo Ben-Ami que dijo una frase impresionante. Dijo, el gran éxito de Sinwar y de los grandes líderes de Hamas, esos que escribían memorandos diciendo cortarles el cuello a todo, pisotear sus cadáveres, quemar los kibbutz, las palabras mismas del propio Sinwar, nunca habría imaginado una organización que tiene el mismo planteamiento ideológico que el Estado Islámico, que nunca estuvo a favor de un Estado palestino y que nunca estuvo a favor de la paz, nunca pudo imaginar que quien recogería el guante y los elogiaría sería la izquierda occidental. ¡Qué locura! ¿Y de tu España querida qué pensás? Bueno, como soy catalana me puedo digamos, pero no, más allá, porque Cataluña está igual que España, es decir, de hecho no olvides que Barcelona se ha convertido casi, yo diría, en la capital de la demonización de Israel. A ver, yo creo que España ha tenido las tres maldades que de una forma u otra han ocurrido en todo el mundo occidental, pero que en España se han juntado y lo han alimentado. Por un lado, España es uno de los países que tiene más vivo el antisemitismo cristiano, casi clásico. Mi abuela aún vivía los autos de fe hace 2 días. Piensa que cuando había la Revolución Francesa, en Francia, en España recuperaban la Inquisición católica. Es decir, hablamos de ese país donde hay un sustrato de un antisemitismo clásico que por supuesto se ha superado y muchísima gente no está por la labor, pero ¿qué queda? Tú puedes escuchar con toda normalidad en la televisión a día de hoy a alguien que le dice a otro eres un perro judío y no le suena nada malo, no le hace un clic la cabeza, ¿no? Es decir, que esto está.
Por tanto, a la que rascas un poquito, bueno, los judíos, ¿no? Ya lo sabía, porque hay ese sustrato. Luego está todo el fenómeno, bueno, yo creo, panarabista, de todo el comunismo y toda la extrema izquierda española, que es furibunda en este tema, lo ha sido históricamente, y sus líderes son los más enloquecidos en el tema de Israel. El odio a Israel de la izquierda española es puro, es limpio. Yo creo que en realidad es un odio a la democracia liberal. Claro. Y como Israel es el máximo exponente de la democracia liberal, libertad de comercio, de pensamiento, libertad de estructuras institucionales y democráticas, todo, y que eso es un éxito. Y única democracia en Medio Oriente. Exactamente. Es la única en Medio Oriente y además es ejemplar. Todo eso, y encima es un éxito. Ese país que empezó con naranjas es una startup mundial, que eso lo odian profundamente porque es el éxito de la democracia liberal. Y estos no son liberales, estos no son demócratas, estos son fascistas de izquierdas. Entonces, esto en España es muy fuerte. Y luego el tercer elemento, tenemos además unos líderes políticos que necesitaban la Viagra de atacar a la izquierda para esconder sus miserias, para tener rédito electoral, para ganar la calle. Pedro Sánchez. Es el problema de Petro, es el problema ha sido el problema de Boric, dirigentes políticos que desde la presidencia han alimentado el odio a Israel y con ello han levantado el odio antisemita. Todo eso ha pasado en España, se ha mezclado. ¿Y cómo se combate tanto antisemitismo? Bueno, primero con la palabra. Lo combates tú con tu micrófono, porque lo combates también realzando la memoria, recordando la memoria de las víctimas. Es otra forma de luchar contra el antisemitismo. Ponerles cara, ponerles humanidad, porque el antisemitismo convierte al judío en un arquetipo. Es decir, el judío es la oscuridad, es la perversión, es el israelí soldado. Cuando tú le sacas el uniforme, hay una chica de 18 años que está acabando, que quiere ir a la universidad, pero nunca te dan esa imagen. Lo que haces tú, cuando recuerdas en tus partidos a los secuestrados, les estás poniendo nombre, emoción, dolor. Yo creo que tiene que ver con eso. Yo siempre le digo a las comunidades judías, cuando se retrotraen ante el antisemitismo y a veces se esconden, en algunos casos se esconden, el gueto no funciona. Cuanto más antisemitismo, más judíos en la calle, más estrellas de David, más kippahs, para normalizar, para que detrás de eso haya un cuerpo, haya una gente, haya una vida, haya una familia. Pero más allá de esto, que esto quizás es un poco romántico, bueno, es la guerra, es la lucha cultural. Es decir, el antisemitismo nunca fue un tema judío. Los judíos fueron las víctimas, pero fundamentalmente fue un termómetro de la democracia. Cuando en mi ciudad, Barcelona, el único templo religioso que está con policía es la sinagoga y la única escuela de toda Barcelona que está con policía es la judía, ¿eso qué me dice? ¿Que los judíos tienen un problema? No, que la democracia tiene un problema. Que mi sociedad tiene un problema, que mi democracia está herida, que mi ciudad está herida. Siempre que los judíos han sufrido oleadas de antisemitismo, hemos tenido el preámbulo de una destrucción de la democracia. Por tanto, lo que hay que decir, cómo hay que combatirlo, con esto, plantarle cara, peleándose, sacándole la cara a ese error, diciéndole a esa izquierda enloquecida que lo que hacen es puro odio a los judíos, a través de Israel. ¿Qué es el Estado judío? ¡Qué casualidad! El único Estado que odian. No odian Irán, que tiene un régimen atroz, no odian a los talibanes de Afganistán. ¿Por qué odian solo a Israel? En parte también porque el pueblo perseguido, el Estado perseguido. Cuando te dicen tranquilamente del río al mar, te están pidiendo de la forma solapada y ambigua la destrucción de Israel. El antisionismo es decirle al pueblo judío, el único pueblo del mundo al que hemos hecho una industria de exterminio para matarlos a todos, un pueblo pequeñito, 15 millones de personas, en un magma de 8.000 millones, y aún los queremos destruir. El antisionismo le dice al mundo, este pueblo en concreto no tiene derecho al derecho internacional, no tiene derecho a la defensa, y eso es antisemitismo puro. Yo miro la cara de Pablo Iglesias y le digo, eres un fascista de izquierdas, eres un antisemita. Y luego escóndelo. Y miro la cara de Petro, y miro la cara de todos estos, y miro la cara de tu diputada judía, y le digo, qué horror autoodiarte de esa manera, tú también eres una fascista. Y eso es así. Y luego se enfadarán y te gritarán y te dirán barbaridades en Twitter, que lo hagan. Eso quería llegar.
No detrás de tengamos miedo, no tengamos miedo a la palabra. Yo digo que podemos tener miedo, pero hay que afrontarlo, hay que combatirlo. Porque el miedo es una sensación natural que uno Pero puede el miedo tener. es privado. A mí no me da, o sea, a mí no me dan, me pueden crear apuro, pero no me dan miedo. Yo tendré miedo de otras cosas, pero no de esta. Porque esta gente utiliza la cultura de la cancelación de manera masiva. Es decir, no debaten contigo. Esto que estamos hablando ahora yo no lo puedo debatir con estos tipos. Si yo tengo aquí Pablo Iglesias, no me dirá, hablemos de la guerra, me dirá genocida. Me está cancelando. Está aplicando... No tiene argumentos. Bueno, aplican lo que en filosofía se llama, es un concepto un poco, perdonen por el latinajo, se llama el reductio ad Hitlerum. Es un concepto filosófico. Cuando tú estás en un debate y tú estás poniendo tus argumentos encima y el otro te dice, tú eres como Hitler, mata el debate. Si te reducen a Hitler, o sea, te reducen al monstruo, ya no hay debate, ya te mataron. Es la cultura de la cancelación. Si te reducen la guerra compleja y terrible y el conflicto al genocidio, te han matado. Claro. ¿Cuál es la respuesta que yo recibo masivamente en Twitter? ¿Eres amiga de asesinos? ¿Eres genocida? No recibo argumentos, palabras para desmontar mis argumentos democráticos. Puede que yo esté equivocada. Dígamelo, muéstremelo, demuéstremelo. No, genocida. Esa es la reducción al monstruo. Eso es el fin del debate y es el fin de la democracia. En esto que haces, alzar la voz. A tu forma, a tu manera, desde hace mucho tiempo, no solamente desde el 7 de octubre. Hace mucho, sí. ¿Qué pasa cuando esta Pilar Rahola entra a su casa y se acuesta a dormir? ¿Qué le pasa? Me siento bien, Hernán. Yo creo que en la vida hay muchas veces, si tuviéramos la oportunidad de volver a vivir la misma vida, hay cantidad, te haría una lista de miles de errores que he cometido que no volvería a cometer. Pero hay uno que no he cometido. Y mira, me siento bien. No he cometido el error de dejar de defender mis ideas y mis convicciones por miedo o porque la masa estaba en contra o porque me podía crear un prejuicio profesional o económico. No, siempre me fui a dormir pensando que había defendido una idea en la que creía. A veces me siento cansada. A veces me voy a dormir diciendo, vivo en Barcelona, vivo en el centro de Barcelona, todas las manifestaciones pro-palestinas están en mi calle, mi cara la llevo puesta, nada es fácil. Pero me siento orgullosa. De muchas cosas que he hecho, claro que no, evidentemente soy un desastre en tantas cosas, pero de esa convicción de que he defendido mis convicciones cuando han sido mayoritarias, pero también cuando han sido minoritarias, y no me ha importado, porque no me importa que me aplaudan o que me odien. Lo que me importa es mirarme al espejo y saber que estoy defendiendo aquello en lo que creo. ¿Por qué defiendo a Israel? Lo cual no significa que yo no defienda a los palestinos. Yo creo que soy la persona más pro-palestina del mundo porque quiero que sean felices. Pero cuando tú escuchas a todos estos demonizando a Israel, lo único que consiguen es que el ciclo de la violencia permanentemente exista. Yo no. Yo quiero que tengan democracia. Quiero que las mujeres palestinas no piensen en que sus hijos serán bombas, sino que sean maestras y que sean científicas y que todo el esplendor de su vida crezca y se ilumine. Quiero eso para el mundo. Y por tanto me sitúo en un lugar del mundo que creo que es el correcto. Pero además te lo diré fácil. Si yo me fuera a dormir pensando que me he situado al lado de Hamás, ¿qué mundo es el que quiero para mis hijos? Oigan, ¿hay mundo en Hamás? ¿Hay mundo en el Estado Islámico? ¿Hay mundo en las ideologías del mal? ¿Hay mundo en ese niño de 15 años que le llama a su papá y dice, papá, he matado 5 judíos? Y su papá le dice, qué orgulloso estoy. Ese niño de 15 años, ¿hay mundo ahí? ¿Hay humanidad? Eso es el fin de la humanidad. Por tanto, ¿dónde estoy? ¿Dónde me voy a dormir? Me voy a dormir cansada a veces, harta a veces, enfadada a veces, pero tranquila conmigo misma. Pilar, un honor tenerte. Gracias por estar en Alzar la Voz. No, gracias no. Te voy a dar un abrazón porque has hecho un trabajo espléndido, espléndido. Y bueno, tu constancia, esa persistencia en el día a día, cada vez que podías, cada vez que tenías un micro, te diré algo. Tú y yo no podemos salvar el Amazonas, pero podemos regar el jardín de casa. Lo has regado cada día. Y eso salva el Amazonas. Gracias. De nada. Muchas gracias, de verdad. A ti. Un placer. A ti. Y un honor tenerte. Me emocionas.
Siempre es sumamente atractivo y enriquecedor escuchar a personas como Pilar Rahola, por sus conceptos, por su inteligencia y sobre todo por su calidez humana. Llegamos al final del programa y nuestro compromiso sigue más vivo que nunca. Desde este espacio vamos a seguir alzando la voz hasta que el último cuerpo de los secuestrados regrese a casa.